Buenos días a todos y bienvenido a nuestro caso clínico número 10. Mi nombre es Juan Camilo Mota, yo soy residente de primer año de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hacer una resolución del caso clínico, vamos a hablar de la epidemiología, vamos a hablar un poco de tuberculosis hepática y hepatotoxicidad de los medicamentos, manejo del paciente cirrótico con tuberculosis y consideraciones para el manejo de multidrogos resistentes y para finalizar mensajes para llevar a casa. Tenemos aquí el resumen del caso clínico, un mes de síntomas respiratorios y fiebre, una mujer con antecedente de cirrosis y uso crónico de esteroides. Se documentó absceso pulmonar. Se realizó una fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar con documentación de tuberculosis sin detección de genes de resistencia. Se inició manejo de tuberculoso no normado, guiado por infectología y neumología, con una alteración progresiva del perfil hepático. El esquema que se inició fue isoniazida, etambutol, moxifloxacina y amicacina. En la evolución clínica, la paciente tiene una elevación de las bilirrubinas y las transaminasas a los 4 días de inicio del medicamento. Se consideró suspender la isoniazida e iniciar linezolid y se empezaron a estudiar las otras causas de la alteración del perfil hepático. En este caso vemos que el patrón era colestásico con un predominio de la fosfatasa alcalina de 1428 y una bilirrubina de 10.3. Por lo cual se hicieron estudios de extensión con una ecografía abdominal en el cual se documentó únicamente colelitiasis y el Doppler portal y los hepatotropos iniciales fueron negativos. Aquí tenemos un esquema con una línea de tiempo con la evolución clínica del paciente. Vemos cómo aquí inició el tratamiento y en el día 4 se suspendió la isoniazida. Sin embargo, la paciente continuó con una elevación progresiva de la bilirrubina y las transaminasas. Se hicieron estudios de extensión con coagulorresonancia sin documentación de alteración a nivel hepático, únicamente los signos de abscedación en el compromiso pulmonar, sin otro compromiso a nivel de la vía biliar. La paciente tiene un empeoramiento con un aumento de las transaminasas y las bilirrubinas. Se descartaron hepatotropos, no obstrucción biliar, no recaída de enfermedad autoinmune con estudios de extensión y se descartó la hepatotoxicidad por medicamento. Dado que no se tenía una claridad diagnóstica, se realizó biopsia hepática. En ese momento se hizo una disminución del manejo con deflazacora 6 miligramos y continuó con azatropina y ácido ursodesoxicólico. En la biopsia hepática tenemos una presencia de granulomas y microabscesos con coloración de ZN, documentándose bacilo-alcohol resistentes con un compromiso de tuberculosis hepática. En este contexto se excluyeron todas las causas secundarias y se hizo un diagnóstico de tuberculosis hepática. Se suspendió el esteroide completamente de forma progresiva y una mejoría clínica de la paciente que fue progresiva hasta el egreso de la paciente. Por lo cual vamos a hablar un poco de los retos del tratamiento del paciente con tuberculosis en el contexto específico del paciente con. Bien, vamos a hablar un poco de los hitos y las metas de Colombia para la tuberculosis en el 2025. Estos hitos y metas de Colombia se establecieron en un documento publicado en el 2015. En el 2015 se consideró que la tasa de incidencia de tuberculosis para el 2025 debía reducirse en el 50%, el número de muertes debía reducirse en el 75% y el número de hogares afectados por tuberculosis con costos catastróficos debía reducirse en un 60%. En contrario a lo que se había planteado en el 2015, vemos cómo la tuberculosis ha ido aumentando de forma progresiva. Aquí vemos el boletín epidemiológico del 2024 en el cual tenemos un reporte de 20.832 casos con un aumento progresivo de su incidencia año a año y un aumento progresivo del compromiso extrapulmonar. Cuando tenemos específicamente tuberculosis hepática, no se tienen datos específicos de cuál es la incidencia de la tuberculosis hepática en Colombia. Cuando hablamos ya de compromiso de tuberculosis extrapulmonar, sabemos que el principal riesgo de tener tuberculosis extrapulmonar es el estado de inmunocompromiso del paciente. En estas gráficas vemos cómo es la distribución de la presentación de tuberculosis según el estado inmunocompetente o inmunocomprometido. Esto es específicamente para VIH, pero lo podemos extrapolar para otros tipos de inmunosupresión.
Vemos como los pacientes inmunocompetentes, el principal compromiso es únicamente de compromiso pulmonar. Sin embargo, en el paciente inmunocomprometido, la distribución cambia de forma considerable y ya predomina el compromiso extrapulmonar y compromiso pulmonar y extrapulmonar de forma concomitante. Cuando hablamos ya un poco de tuberculosis hepática, vemos cómo la tuberculosis hepática se considera el 1% de la tuberculosis activa y aumenta en pacientes inmunocomprometidos. En los pacientes con VIH avanzado puede llegar a comprometer hasta el 17% de las veces en su forma miliar. Pues se clasifica en dos formas, en la parte de enfermedad diseminada y enfermedad localizada. Aquí en este cuadro vemos la comparación de las dos formas, tanto la tuberculosis miliar como la tuberculosis diseminada, siendo en prevalencia más común la tuberculosis miliar. En la tuberculosis miliar el origen casi siempre es desde el punto de vista pulmonar, en cambio la localizada es desde el punto de vista de la vía portal. La ubicación anatómica puede ser similar, sin embargo, en la miliar está en los lóbulos hepáticos y la localizada predomina en la tríada portal. Los signos clínicos, pues, como es compromiso miliar, pueden tener compromiso pulmonar asociado. En cambio, en la localizada, el principal síntoma es la hepatomegalia y la pérdida de peso. En cuanto al diagnóstico, las dos tienen la biopsia como el gol estándar de diagnóstico. Sin embargo, en la tuberculosis miliar, la tomografía de abdomen tiene mucha importancia, dado que se ven micronódulos dispersos en todo el parénquima hepático y la localizada se ven los nódulos de gran tamaño. El tratamiento es igual, sin embargo, en la localizada, el manejo quirúrgico de drenaje está indicado, sobre todo por el tamaño del absceso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les decía previamente, la hepatomegalia se encuentra en el 80% de los pacientes y seguido de la fiebre con el 67% y los síntomas respiratorios el 66%. Aquí estos síntomas son en general de todos los dos tipos de tuberculosis hepática, por lo cual los síntomas respiratorios serían más en la tuberculosis miliar. Como les describí previamente, en la tuberculosis localizada no se darían estos síntomas respiratorios. En cuanto al diagnóstico, tenemos aquí en los cuadros de arriba los del gol estándar, los definitivos, y en los cuadros de abajo los probables. Definitivo es un cultivo de tejido hepático positivo para Mycobacterium tuberculosa, su documentación por prueba molecular. Y probable es clínica compatible en paciente con tuberculosis pulmonar confirmada, normalización de las enzimas hepáticas al iniciar el tratamiento tuberculoso y una tomografía de abdomen que sea sugestiva tanto del compromiso miliar o de la forma localizada. Vemos cómo en los diagnósticos de la tuberculosis hepática, el 88% de los pacientes cursaban una tomografía de abdomen compatible. De ahí la importancia de tomar la imagen. Y seguido por la PCR positiva en el tejido hepático o los granulomas calcificantes en la biopsia documentadas en el tejido hepático. La vaciloscopia, como el caso de nuestra paciente, solo se presenta en el 25% de los casos. Cuando hablamos específicamente de hepatotoxicidad, vemos cómo la hepatotoxicidad en los tuberculosos tiene una incidencia global de 4.28%. Sin embargo, el manejo de la lesión hepática asociada a los medicamentos que se llama DILI es basada en recomendación de expertos, no tiene estudios clínicos aleatorizados que avalen el tratamiento que vamos a mostrar más adelante. El riesgo aumenta si tenemos enfermedad hepática de base, enfermedad avanzada o uso concomitante de alcohol. Y se tiene que evaluar la alteración del perfil hepático cada 2 a 4 semanas porque es el tiempo de mayor riesgo de tener lesión hepática por los antituberculosos. En cuanto a los medicamentos de primera línea, aquí a la parte derecha de izquierda de la diapositiva, vemos cómo los mecanismos de hepatotoxicidad son diferentes según los medicamentos de primera línea. La isoniazida es la que se metaboliza por dos vías. La N-acetiltransferasa, que no es una vía tóxica, pero cuando se metaboliza por la amidasa sí lo es, porque sus metabolismos son tóxicos y generan hepatotoxicidad celular. En cuanto a la rifampicina, hace es una alteración de una bomba exportadora de sales biliares canaliculares, lo que hace es más compromiso de hiperbilirrubinemia y es el menos asociado. La piracinamida es la más hepatotóxica de los cuatro medicamentos de primera línea y tiene una asociación con esta CIP 45058. El etambutol es el que es menos hepatotóxico de todos, por lo cual podría no
considerarse como un medicamento que se debe retirar cuando tengamos lesión hepática asociada a los antituberculosos. En esta otra gráfica vemos cómo no es lo mismo tener una función hepática normal, una función hepática en el paciente con cirrosis o la cirrosis descompensada. Por lo cual, en estos tres tipos de enfermedad, cuando se presenta una disminución del funcionamiento hepático por los antituberculosos, la recuperación y el mantenimiento de los pacientes va a ser diferente, dado que si el paciente tiene una cirrosis descompensada y genera una alteración del perfil hepático por los antituberculosos, la recuperación puede ser menor, incluso puede llegar a la muerte. En este cuadro podemos ver la incidencia de diferentes estudios de hepatotoxicidad con los antituberculosos. Sabemos que los estudios definen de forma diferente la hepatotoxicidad de los antituberculosos. En las guías internacionales en la literatura se tiene como elevación de 5 veces el valor superior de la normalidad. Y vemos cómo la incidencia es variable según el tipo de estudio que tengamos y los factores de riesgo detectados en cada uno de los estudios son diferentes. Vemos cómo la coinfección con VIH es el que da los riesgos más importantes para tener hepatotoxicidad con antituberculosos. Pero también la edad avanzada o el consumo de alcohol son factores importantes a tener en cuenta. Ya hablando específicamente de las consideraciones del tratamiento en el paciente con cirrosis, vamos a tener en cuenta que el paciente con cirrosis tiene un riesgo mucho más alto de presentar hepatotoxicidad en comparación con el paciente sin cirrosis, que puede llegar a ser hasta el 35% con el esquema de primera línea, y es el efecto adverso más común en este grupo de pacientes. Adicionalmente, la cirrosis es un estado de inmunosupresión que aumenta el riesgo tanto de tener tuberculosis como de tener tuberculosis extrapulmonar, e incluso puede comportarse como el paciente VIH avanzado en cuanto a la inmunosupresión y el riesgo de presentar tuberculosis extrapulmonar. Vemos que hasta el 65% de los pacientes con cirrosis puede cursar con tuberculosis extrapulmonar, por lo cual es un reto que se puede confundir con la enfermedad de base. No sabemos si el paciente tiene un compromiso de tuberculosis extrapulmonar, en este caso hepático, o es una progresión de esa enfermedad de base, o es una hepatotoxicidad por los medicamentos, por lo cual es un reto clínico que requiere una aproximación multidisciplinaria. Bien, hablamos un poco del tratamiento, y en el tratamiento tenemos que determinar dos características diferentes: cuando el paciente se encuentre con cirrosis compensada o cuando se encuentra con cirrosis descompensada. Cuando se encuentra con cirrosis descompensada, como vemos en el gráfico de la evolución del funcionamiento hepático, lo que se debe propender es a compensar la cirrosis lo más rápido posible. Y en las hepatopatías avanzadas, en las cuales no se puede llevar a la compensación de la cirrosis, se deben evitar el uso de todos los medicamentos hepatotóxicos. Estos pacientes pueden tener un reto adicional, y es que pueden cursar con síndrome hepatorenal o encefalopatía, por lo cual muchas de las opciones terapéuticas de los fármacos estarían limitadas en este grupo de pacientes. En el caso de la cirrosis compensada, se puede usar el esquema usual, pero lo que nos va a dar el esquema usual va a ser la severidad de la enfermedad, dependiendo del Child-Pugh, como lo vamos a ver más adelante. Una de las alternativas más usadas es cambiar la piracinamida, en quien se considera el medicamento más hepatotóxico, y cambiarla por la fluoroquinolona. Como vemos acá, el tratamiento se puede dar según la clasificación Child-Pugh de severidad de la cirrosis. Si el paciente tiene un Child-Pugh de A, se puede usar dos fármacos hepatotóxicos, que en el caso de los pacientes se prefiere la isoniazida y la rifampicina, y se prefiere en los esquemas suspender la piracinamida, y se reemplaza por fluoroquinolona. En caso de que el paciente tenga un Child-Pugh B, idealmente se debe usar solo un medicamento que se considere hepatotóxico. En este caso, sería la rifampicina como el medicamento que elegiríamos para el tratamiento base en este grupo de pacientes, y se debe evitar a toda costa el uso de piracinamida. En cambio, si el paciente tiene Child-Pugh C o cirrosis avanzada, no se debe usar ningún medicamento hepatotóxico, y se pueden usar medicamentos de segunda línea que no tengan ningún compromiso a nivel hepático. El problema de estos pacientes es que los esquemas son de duración prolongada de más de 12 meses, y el papel de los aminoglucósidos puede estar limitado por la nefrotoxicidad
que pueden tener estos pacientes por el riesgo de cursar con síndrome hepatorrenal. En cuanto a los esquemas de tratamiento, tenemos estos 4 esquemas que pues, podemos llegar a considerar. Tenemos un esquema sin isoniazida, un esquema con un solo hepatotóxico, sin piracinamida y sin un hepatotóxico. Se considera que el de preferencia es el esquema sin piracinamida. Esto se da en pacientes con cirrosis inicial u otra hepatopatía. En este caso lo reemplazamos con la fluoroquinolona. Los esquemas sin isoniazida son similares a los pacientes que tienen únicamente resistencia por isoniazida. En este caso también podríamos reemplazarlo la isoniazida por fluoroquinolona. En el caso del esquema de un solo hepatotóxico, se prefiere que el esquema sea basado en rifampicina más otros medicamentos que no tengan ningún compromiso o una hepatotoxicidad documentada. Y en el esquema de los pacientes con cirrosis avanzada, se debe propender por no tener ningún medicamento que se considere hepatotóxico, por lo cual se tiene que adicionar fluoroquinolona, linezolid u otro medicamento oral para el tratamiento no normado en este grupo de pacientes. Bien, cuando tenemos un paciente, tenemos que tiene cirrosis y se le documenta tuberculosis, lo que se tiene que hacer inicialmente es determinar la función hepática de base. Con la función hepática de base se inicia el tratamiento antituberculoso según el grado de severidad del paciente con cirrosis. Y lo que se hace es que semanalmente se monitorea el perfil hepático. Posteriormente, si existe una alteración del perfil hepático definido como una elevación de 5 veces el valor superior de la normalidad de las transaminasas, o unas transaminasas mayor a 400, o una bilirrubina mayor a 2.5 de la basal, se debe inicialmente descartar reactivación de la enfermedad de base o progresión de su cirrosis y descartar las hepatitis o los hepatotropos virales asociados. Concomitantemente, se deben suspender los medicamentos hepatotóxicos y se espera a que el perfil hepático retorne a la normalidad o disminuya 2 veces el valor superior de la normalidad del que partimos de forma inicial. En este caso, siempre tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que puedan explicar una alteración del perfil hepático, por lo cual debemos siempre tener en mente los diagnósticos diferenciales que no hayamos considerado de forma previa. Cuando se haya normalizado el perfil hepático, lo que se hace es que se reinicia la rifampicina a una dosis de 150 miligramos al día y se hace un control de las transaminasas cada 3 a 7 días. Posterior a eso se hace un incremento de 150 miligramos cada semana hasta alcanzar una dosis objetivo de 450 miligramos al día. Y cuando logremos el objetivo de nuestra dosis basado en el peso de la rifampicina, se reinicia el siguiente medicamento que sería la isoniazida con el mismo esquema de reinicio progresivo cada 3 a 7 días de control de transaminasas. En caso de que el paciente vuelva a presentar algún signo de hepatotoxicidad, se suspende el medicamento que haya generado la hepatotoxicidad y se considera que no se puede volver a usar ese medicamento. Según el medicamento que haya generado la hepatotoxicidad, se escoge el esquema antituberculoso a seguir. Ahora bien, hay un reto adicional en este grupo de pacientes y son las tuberculosis en los pacientes multidrogoresistentes. Recordar que los tratamientos para la tuberculosis multidrogoresistentes que están avalados actualmente por la OMS y las guías internacionales son el esquema BPAL, que es bedaquilina, pretomar, linezolid y moxifloxacina, o el esquema BPAL, que tiene los mismos medicamentos sin moxifloxacina cuando se documenta la resistencia a las quinolonas en la tuberculosis. Este año entró este esquema alternativo en la guía OMS 2025, que es bedaquilina de lamamib, linezolid, levofloxacina y clofazimina. Aquí tenemos los estudios que avalaron el uso de los esquemas antituberculosos multidrogoresistentes. Estos son los estudios que avalaron el esquema BPAL, el esquema que actualmente se usa en el paciente con tuberculosis multidrogoresistente, y este estudio que se hizo en Sudáfrica de más de 7 años de seguimiento fue el que avaló el nuevo esquema con bedaquilina, linezolid, clofazimina y fluoroquinolona. Aquí tenemos cuál es la evidencia que avala estos pacientes y el uso de este esquema antituberculoso multidrogoresistente. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta el factor de tuberculosis multidrogoresistente con los esquemas
actualmente recomendados y cirrosis o hepatopatía, todos los estudios pivotales excluyeron los pacientes con hepatopatía o elevación de las transaminasas por encima de 3 veces el valor superior de la normalidad, por lo cual este esquema nuevo no puede extrapolarse a los grupos de pacientes de cirrosis o hepatopatía. Cuando hablamos específicamente de la bedaquilina, se sabe que la bedaquilina se considera un medicamento hepatotóxico. Y en cuanto hablamos del linezolid, se ha visto que en modelos animales puede llegar a ser hepatotóxico a largo plazo. Hablando específicamente de la seguridad del esquema BEPAL, vemos cómo estos registros de farmacovigilancia tenemos como la hepatotoxicidad es el responsable del 15% de los efectos adversos de los medicamentos. Y específicamente el DILI con el esquema BEPAL, vemos como el ROR es de 4.75, un poco menor que el esquema de primera línea con un ROR de 7.99. Sin embargo, vemos como el Inesolid, que inicialmente no se consideraba como hepatotóxico, tiene un ROR de 4.3. El Pretomanib, que es otro de los medicamentos que se pueden usar en segunda línea, tiene un el ROR más alto de todos, incluso más alto que el esquema de primera línea con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol con un ROR de 11.75. Por lo cual, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos nuevos en los pacientes con cirrosis. En este esquema vemos cómo el tiempo de producción de hepatotoxicidad cambia según el tipo de medicamentos. Y vemos cómo el esquema BEPAL tiene una media de hepatotoxicidad a los 8 días. Pero esta media de hepatotoxicidad está predominantemente basada en el linezolid, que vemos cómo es el primero de los medicamentos que hace hepatotoxicidad en el tiempo. La bedaquilina es el que la hace en el 35, en el tiempo medio de 35 días, sin embargo tiene un rango muy amplio, por lo cual puede tener una hepatotoxicidad inicial en los primeros días, pero incluso hasta casi los 100 días del tratamiento puede presentar hepatotoxicidad. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando el paciente presente hepatotoxicidad, incluso hasta los 2 primeros meses del tratamiento puede ser por bedaquilina el compromiso hepático en este grupo. Ya para terminar, los mensajes para llevar a casa son los siguientes. El manejo de la tuberculosis en pacientes con cirrosis es un reto clínico que requiere el manejo multidisciplinario con infectología y neumología y medicina interna. Los pacientes que tienen cirrosis tienen que tener un seguimiento de la función hepática de forma específica al inicio, semana 1, semana 2, semana 4 y semana 8. Se debe definir un esquema de tratamiento según el estadio clínico de la enfermedad hepática. Dependiendo del Child-Pugh, vamos a tener un esquema definido según ese esquema de severidad. Se debe escoger el mejor esquema caso a caso. Aquí lo que tenemos que hacer es que se debe individualizar cada caso. Los nuevos esquemas para tuberculosis multiresistentes también tienen riesgo de hepatotoxicidad, por lo cual en este grupo de pacientes es un reto mayor y se debe también individualizar. Y como les dije previamente, no existen estudios en pacientes con cirrosis o hepatopatía que avalen el uso de los nuevos medicamentos en los pacientes con tuberculosis multidrogorresistente. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y por estar presentes en el caso clínico del día de hoy. Hasta luego.